La mitología. Todos crecimos escuchando una. Todos conocemos las historias más famosas. Muchas de ellas se han proyectado en el cine. Nos la han contado en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Fue la base cultural de las civilizaciones más antiguas de nuestra historia. Dieron sentido a sus dudas, dieron explicaciones a sus preguntas y sobre todo dieron creencias. Hoy nos centraremos en la mitología griega, una de las más famosas que existen. Todos nosotros seguro habremos escuchado alguna. Sin embargo, la que traigo hoy se asocia al ámbito del amor. Estar bien atentos porque, como ya sabéis, algunas historias mitológicas tienden a ser largas y un tanto complicadas de entender. Yo intentaré hacerla lo más resumidamente posible, de manera que vosotros la podáis entender a la perfección. Por lo tanto, estar atentos. Querido espectador, hoy os traigo la historia de amor más bonita de la mitología griega. Espero que te guste. Cuenta la leyenda que hace muchos años un rey tuvo 3 hijas. Las 3 eran bellas, pero la belleza de la más pequeña era sobrehumana, era increíble. Hasta tal punto que venía gente de todas partes para verla y apreciarla. Su nombre era Psique. Bien, ya sabéis qué pasa cuando ocurre estas cosas. Celos. Pero no fueron por parte de las hermanas, ni tampoco por otra mujer del reino, sino por Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. Parece ser que la diosa tenía celos de Psique, ya que llegó un punto en que todos los hombres le hacían más caso a ella. Así que se le ocurrió un plan. Llamó a su hijo, Eros, y le pidió que, por favor, pusiese en práctica su malvado plan. Ah, casi se me olvida. Eros, en la mitología romana, es Cupido. De acuerdo, sigamos. El plan malvado de Afrodita consistía en que su hijo Eros debía lanzar una de sus flechas para que Psique se enamorase del hombre más feo y horrible que pudiese existir. Genial, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Bien, dejando a un lado el plan de Afrodita, nos centramos en la vida de Psique. Así que la belleza no le había traído ninguna felicidad. Los hombres, como ya hemos dicho antes, la idolatraban de 1000 maneras, pero ninguno se atrevía a pedirle la mano. Todos se consideraban inferiores a ella, y a su padre, el rey, le preocupaba este problema, ya que sus otras 2 hijas mayores ya se habían casado. Tal era la desesperación del padre, que decidió consultar al oráculo sobre el destino de su hija pequeña. Pero el oráculo le dijo: Psique se casará a la cumbre de una montaña con un monstruo venido de otro mundo. Y, como nadie osaba cuestionar las predicciones del oráculo, el padre, triste, tuvo que aceptar el destino de su hija. Por lo tanto, la llevaron a la cima de la montaña más cercana del reino, y, llorando, la abandonaron. Psique se encontraba sola, triste, con frío. Y cuando a punto estaba de desfallecer en su soledad, apareció Céfiro. Y tú te preguntarás, ¿quién es Céfiro? Bien, Céfiro es un dios de la mitología griega. Es el dios del viento y se le considera el más suave de todos. En otras palabras, un dios bueno, fructificador y mensajero de la primavera. Bien, pues Céfiro se encontró con Psique, prácticamente dormida. Por lo tanto, decidió elevarla por los aires y transportarla a un lugar algo diferente. Cuando Psique despertó, se encontró en medio de un jardín, y a su lado había un palacio de indescriptible lujo y belleza. Parecía un lugar mágico. Tal era su curiosidad que entró en el palacio, y para su sorpresa,
los sirvientes la revelaron que el palacio le pertenecía a ella y que estaban allí para servirla. Bien, pues el día fue transcurriendo de sorpresa en sorpresa y de maravilla en maravilla. Pero cuando se hizo de noche y en plena oscuridad, apareció alguien a su lado. Psique inmediatamente predijo que se trataba de aquel marido que el oráculo le había dicho, aquel monstruo y horrible persona. Pero, para su sorpresa, era totalmente diferente. Su voz era suave y amable, y le hacía sentirse cómoda. Sin embargo, no le llegó a ver la cara. Además, este chico le advirtió que, si le llegaba a ver, le perdería para siempre. Y así fueron las cosas durante las semanas siguientes. Durante el día, Psique permanecía en el palacio, haciendo sus cosas, y por la noche, en plena oscuridad, se reunía con su marido, y así eran felices. Pero llegó un punto en que Psique estaba cansada de la rutina, y la curiosidad empezó a surgir en su cabeza. Realmente lo que quería era ver a su marido. Para ello, se le ocurrió un plan. Psique escondió una lámpara, y durante la noche, mientras el marido dormía, la encendió y la acercó al rostro de su esposo. Para sorpresa de ella, una vez más, se encontró con algo totalmente distinto. Su esposo era un joven de gran belleza. Tal era su emoción por el descubrimiento que le tembló la mano que sostenía la lámpara y cayó una gota de aceite hirviendo sobre su amado. El hombre, al sentirse quemado, se despertó furioso y, cumpliendo con su amenaza, huyó en el acto para no volver jamás. De acuerdo, hagamos una pausa. No sé si te habrás dado cuenta ya, pero permíteme decirte que el joven esposo de gran belleza era Eros. Sí, era el hijo de Afrodita, que no llevó a cabo el malvado plan de su madre. Ahora veremos por qué. Sigamos con la historia y de qué pasó con Psique. Psique, tras quedarse sola en el palacio, se dedicó a caminar por el mundo, buscándose la vida como podía. Aún así, Afrodita seguía con celos ante tanta belleza, y decidió actuar ella misma, atrapándola y encerrándola en su propio palacio. Allí, Afrodita la atormentó de 1000 maneras, e incluso la hizo descender hasta el infierno como mensajera para recoger un frasco, que, ante todo, no debía abrir bajo ningún concepto. Pero, una vez más, la curiosidad pudo con Psique, y cuando abrió el frasco, quedó atrapada en un profundo sueño, cual bella durmiente. Mientras tanto, por otro lado, Eros era incapaz de olvidar a Psique. Se había enamorado de ella. Eros sufría enormemente, y cuando supo que estaba dormida en un profundo sueño, no lo pudo soportar más, y voló hacia ella, en el infierno. ¿Quieres saber cómo la despertó? Efectivamente, por un flechazo, donde a su vez no solo consiguió despertarla, sino que se enamorase de él para siempre. Acto seguido, la llevó hasta el Olimpo y le pidió al todopoderoso Zeus que le permitiese casarse con ella, aunque fuera mortal. Zeus se compadeció de Eros y otorgó la inmortalidad a Psique. Después, el mismo Zeus apaciguó la cólera de Afrodita y la tranquilizó. Y por último, al cabo de los días, se ordenó el casamiento de Eros y Psique, que duraría para siempre. Una bonita historia de la mitología, que realmente explica muchas cosas del amor. Y ahora te pregunto yo, ¿cuál crees que es el significado de esta gran historia mitológica? Deja tu comentario aquí abajo. Si te gustó esta parte de la historia, por favor, dale like y suscríbete si quieres escuchar miles de historias. Comenta si tienes alguna duda. Estaré encantado de contestarte. Gracias por tu atención.